Listo, entonces vamos a hacer la reunión, pues inicialmente estaba programada hasta las 5, le hacemos un poquito después lo que sea necesario para que ustedes conozcan las normas APA, porque eso también les sirve para hacer su proyecto de grado, ¿no? No solamente los trabajos. Y en la universidad se hace mucho énfasis en eso. Pues yo les califico, bueno, yo había citado también otro curso que tengo, y en ese curso, bueno, es de nivel de maestría, sí ha habido muchas quejas porque les hago mucho énfasis en las normas APA y obviamente eso les quita puntos para los trabajos, ¿no? No solamente hacer la bibliografía, sino sobre todo las citas, porque la gente pone una bibliografía con 10 referencias y solamente cita una en el texto. Entonces, las otras, ¿qué pasó? No las usaron, ¿y por qué las pusieron? Entonces, todo eso, digamos, sobre todo en los proyectos de grado, los jurados sí los corrigen bastante duro con eso. Listo. Entonces, ya le envié por el chat el link, ¿cierto? ¿Sí lo vio o no? Sí, señor, ya lo voy a diligenciar. Gracias, profe. Bueno, listo. Y entonces, pues demos principio a la reunión. Si llega alguien, pues le hacemos una pequeña recapitulación. Entonces voy a compartir la pantalla y cualquier cosa, pues me va preguntando, pues se trata de que sea más interactivo, ¿no? Listo. Entonces compartamos la pantalla. ¿Me confirma si puede ver la pantalla, por favor? Sí, profe, perfecto. Listo, entonces comencemos. Entonces, tenemos, bueno, nuestro curso que es gestión tecnológica y también teníamos el curso de dirección de proyectos PMI, pues no se ha presentado ninguno. Para todos en la UNAD nos vale esto, las normas APA séptima edición. APA es una asociación de psicólogos y ellos sacan normas para hacer documentos. Y esas normas, pues no solamente la han tomado los psicólogos para hacer sus documentos, sino casi todas las disciplinas. Nosotros que estamos en la disciplina de ingeniería para nuestros trabajos y nuestras tesis, nuestros trabajos de grado y trabajos de aula, hemos también adoptado las normas APA séptima edición. Porque, bueno, antes teníamos la sexta, sí difieren un poquito, mucha gente me cita con las normas sexta, me hace la bibliografía con las normas sexta edición y obviamente se les hace la corrección, porque llevamos en la séptima. Bueno, este es el director del curso, ¿cierto? Ustedes lo conocen, listo. Y entonces miremos, en la producción de trabajos, escritos académicos, se rige por unas normas o estándares de presentación, redacción, la bibliografía y las citas, sobre todo en las citas se hace mucho énfasis, porque si uno usa ideas o saca textos de internet, de los libros, o parafrasea, es decir, está usando ideas que obtuvo de otro lado y no las cita, está incurriendo en una falta grave que es un plagio, ¿no? Entonces, uno siempre debe tener presente eso, pues lo que uno escribe de sí mismo, pues obviamente no, pero generalmente uno todos los documentos los hace tomando ideas de libros, revistas, artículos, sitios de la web, etcétera. Entonces, las normas internacionales de citación son empleadas para ajustar los trabajos escritos. Todo aquí hacemos mucho en la citación, ¿no? Entonces, un documento bajo los lineamientos de normas APA, séptima edición, debe cumplir algunas normas, sobre todo en los proyectos de grado. El interlineado para las páginas debe ser de 2 puntos, sin espacios, entre párrafos. Todo el trabajo va a doble espacio, pero las citas de más de 40 palabras se pueden dejar a espacio y medio. Entonces, cuando hace una cita que es textual, pues se encierra entre comillas y obviamente con una sangría para que uno distinga que es una cita. El espaciado es menor, eso me da que es una cita y al final pues se pone entre paréntesis el nombre, coma,
el año de la referencia bibliográfica que está bajo la bibliografía. Entonces, en las citas es el interlineado de 1,5 puntos. El encabezado debe ser abreviado. Si el título es demasiado extenso, no debe tener más de 50 caracteres. Ahora, si el título es corto, se puede colocar el mismo título. Los títulos no se subrayan, pueden ir en negrilla. El encabezado va incluido desde la portada, encabezado en las hojas. El texto debe ir justificado de la izquierda desde la página de introducción. Se usa sangría al inicio de cada párrafo. Sangría es como el pequeño espacio. Ahorita vemos un ejemplo en el documento. Se paginan todas las hojas, incluso la portada debe ir numerada. Cada título de primer nivel da comienzo a una nueva página. Entonces, los títulos pues se dividen en primer nivel, segundo nivel. O sea, yo tengo un numeral, el título es primer nivel. 1.1 es un subnivel, entonces ese de título segundo nivel y así sucesivamente. Entonces, miremos aquí hasta dónde vamos con nuestro documento. Este documento lo pueden ustedes obtener en las normas APA. Lo publicó la UNAD, obviamente es un extracto de las normas APA, no lo leemos tan grande. ¿Y cómo lo encuentran? En Google simplemente dicen normas APA UNAD y les aparece este documento y lo pueden descargar. Bien. Entonces, bueno, aquí en la tabla contenido del documento de la UNAD, obviamente, que es un extracto de las normas APA, y lo que estábamos hablando ahorita. Las recomendaciones para el documento interlineado de los espacios, encabezado abreviado. Se puede usar o I, el símbolo, esto se llama el símbolo. Bueno, esto es como una especie de delta para uno, sobre todo, concatenar apellidos en las citaciones. En lugar de la I griega se usa este símbolo. Los títulos no se subrayan, el encabezado va incluido desde la portada, el texto va justificado de la izquierda, desde la página de introducción se usa sangría al inicio de cada párrafo, se paginan todas las hojas, incluso la portada, cada título de primer nivel da comienzo a una nueva página, los títulos no se etiquetan con letras o números. Ah, fíjese, yo les estaba poniendo un ejemplo con números, no se etiquetan los títulos con números. En norma APA, cuando está escribiendo en Word, todo lo hace numerando los títulos. Entre párrafos no debe quedar espacio libre, no deben ir páginas en blanco, no se debe colocar ningún logo. Existen ambigüedades en algunas citas, por ejemplo, con un autor que ha publicado el mismo año 2 artículos con autores diferentes. Entonces, se hace Pérez et al. Cuando yo tengo varios, digamos, citaciones, eso lo vamos a ver más adelante, son 4 autores. Yo generalmente no coloco los 4 apellidos, sino Pérez et al. Significa y el equipo, ¿no? Entonces, 2020 para hacer la citación. Listo. Entonces, hasta ahí vamos. Sigamos con la presentación. El estilo proporciona una base para la comunicación académica eficaz porque ayuda a los autores a presentar sus ideas de manera clara, concisa y organizada. La uniformidad y coherencia permiten a los lectores centrarse en las ideas que se presentan en lugar de formatearlas y escanear rápidamente los puntos clave, los hallazgos y las fuentes. Pues por eso se usan ciertos formatos para hacer las cosas. Listo, entonces, sobre todo en las tesis es necesario cumplir esto, tamaño del papel debe ser tamaño carta con márgenes de 2,54 por cada lado. El tipo de letra que se usa normalmente es Times New Roman tamaño 12, pero la séptima edición abrió las puertas para utilizar otras fuentes como la Calibri, la Arial, Lucid Sans Unicode y la Georgia. Para el caso puntual de la UNAD se recomiendan solo 3 fuentes, Times New Roman, Calibri y Arial. El tamaño es 12 puntos para todo el documento. Espaciado, hemos dicho interlineado de 2 puntos sin espacios entre párrafos y las citaciones textuales de más de 40 palabras pueden ir se le debe dejar un espacio, bueno,
se pueden dejar a un espacio en medio, ¿cierto? 1,5 puntos entre líneas. Y el alineado izquierdo sin justificar. Uno siempre tiende a justificar. En norma Zapa, todo es hacia la izquierda, no se justifica. Se usa sangría siempre en la primera línea, 1,25 centímetros. No usar barra espaciadora ni tab. Bueno, el tab se puede cuadrar para que haga 1,25 centímetros, pero en Word uno siempre escoge la opción de sangría, ¿cierto? Entonces, para la primera línea de cada párrafo, uno selecciona la línea y le da poner sangría de 1,25 centímetros. Se paginan todas las hojas, incluso la portada. Cada título primer nivel da comienzo a una nueva página. Los títulos no se enumeran, se sigue el formato que se indica abajo. Acá lo vemos. Entre párrafos no debe quedar espacio libre. Ejemplo, pues yo tengo aquí la historia de Colombia es muy importante para los ciudadanos. Estudio realizado por la Universidad Abierta y a Distancia. Entonces se maneja la mayúscula inicial de cada palabra en los títulos. Cada palabra tiene una mayúscula inicial, ¿cierto? Entonces yo voy a poner acá H, la historia H con H mayúscula. Importante, bueno, no porque eso es un adjetivo. Ciudadanos sí nace con mayúscula. Las márgenes 2,54 centímetros. Y abajo de la portada Marta Castellanos y Ponce Alexander Durán, como se marcaría en la portada, dos autores de este texto, y obviamente a qué institución pertenece. Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias de la Educación, licenciatura en Educación, enero de 2020. Hay páginas opcionales, la dedicatoria que uno le dedica a la familia, a la vida, a Dios, el trabajo, los agradecimientos a la familia, a los profesores, al director del trabajo. Y luego viene algo que es el resumen. El resumen debe tener una sangría de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Entonces, aquí este es sangría, aquí viene el resumen y abajo otra vez sangría. Bueno, aquí les quedó arriba. El primer título debe tener sangría, entonces de 5 espacios. Esta es la sangría. Y aquí pues un ejemplo del resumen. Fíjense que no está justificado. Y abajo las palabras clave, otra vez sangría de 5 puntos, palabras clave, educación, enseñanza, estudiantes. Las palabras clave corresponden, describen y capturan los aspectos más importantes de la investigación, conceptos con los que está relacionada la investigación, y se utilizan para indexar en bases de datos y como términos de búsqueda para lectores. Debe incluir de 3 a 5 palabras, frases, acrónicos como palabras clave. El formato de las palabras clave será el siguiente. Puede ser Calibrí, bueno, la misma letra que yo estoy usando, ¿no? Término Román, Arial, de 11 puntos. Término Román de 12 puntos, Georgia de 11 puntos. Así esa es la tipo de letra que se usa para el resumen. Y perdón, para las palabras clave. Y las palabras clave abordan elementos esenciales de su investigación como los siguientes: el tema de la investigación, población, método, aplicación de resultados y hallazgos. Uno debe buscar las palabras claves con base en estos conceptos. Luego viene un abstract, que es, el abstract es generalmente el resumen, pero en inglés, ¿cierto? Aunque aquí dicen, bueno, debe ser todavía más resumido. De nuevo, tener una sangría de 5 puntos. Aquí va el abstract en inglés. Y aquí pues tenemos ya en el abstract puede haber una citación. Aquí de hecho la hay. Entonces, seguramente aquí, ¿dónde está? No es que no comienza, pero deben hacer una entre comillas al principio, al final, y hay una citación. En Amaya, la referencia bibliográfica escrita por Amaya en el año 2020. Las palabras clave en inglés, Education Learning Students. Y entonces lo mismo, el mismo texto, pero en inglés, para el abstract. Generalmente uno hace, el abstract es casi una traducción del resumen, ¿no? Pero en inglés, siempre se hace un abstract. Formatos para hacer tablas. Número de la tabla deben estar numeradas. El título debe ser breve y explicativo en una tabla, título de la tabla. El encabezado, ¿cierto? Puede ir arriba o abajo. Y aquí entonces las columnas, ¿cierto? Obviamente todas las columnas
con el título arriba o abajo. Y los datos. Nota, se hace una descripción del contenido de la tabla en cuestión de lo que se esté exponiendo dentro de esto. Nota de la tabla. ¿Cierto? Entonces, uno puede hacer nota de la tabla y una descripción, pequeña descripción de la tabla. Las figuras también se deben numerar, figura, formas y descripción de las formas. Entonces se van numerando las figuras también. Miremos cómo avanza esto en nuestro documento. Listo. Entonces miremos nuestro documento. Listo. Páginas opcionales, esto lo vimos. Relación de las personas que resumen. Listo. El abstract, que es la traducción del resumen. ¿Listo? Tabla de contenido, perdón, del documento. Entonces, capítulo 1, introducción a la información general, título 2, título 2. Fíjese, en las tablas de contenido, en la elaboración de la tabla de contenido, pues ese es un título de primer nivel. Este es un título de segundo nivel, entonces fíjense que va identado. Y título de tercer nivel va identado con respecto al título 2, y así sucede al título nivel 2, y así sucesivamente. Capítulo 4, pues obviamente son títulos de primer nivel, van alineados con los de primer nivel. Lista de referencia, apéndice. Ejemplo, lista de referencia, lista de tablas, tabla 1, el título debe ser de rey descriptivo. Ejemplo, lista de figuras, figura 1, formas y descripción de formas. Entonces, uno puede escribir lista de tablas, lista de figuras. Y obviamente se enumeran así. La introducción al documento. La introducción debe estar centrado y el título centrado y en negrilla. Texto de la introducción, obviamente con el tipo de letra que se está utilizando. Como siempre, la primera línea del párrafo de un texto va con sangría de 5 y no se usa justificación. De justificación en negrilla minúscula y centrado. Este es un área del documento de tener introducción, justificación, objetivos. Estos son los títulos: objetivo general, que es un título de primer nivel. Objetivos específicos son títulos de segundo nivel relacionados con el objetivo general. Dependiendo del trabajo, se relacionan 3 o 4 objetivos. Y el contenido del trabajo. Pues, título 1 empieza el párrafo en la misma línea del título y con sangría de 5, cada párrafo con sangría. Título 2, título 3, título 4. Listo, otra idea del documento. Figuras y tablas, ¿no? La tabla 1, por ejemplo. Frecuencia de atención de tabla 1, el nombre, la tabla y nota explicativa de la tabla o algo referenciado con la tabla. Título 2, tablas y figuras deben ser puestas en páginas diferentes, independientemente de su tamaño. Título 3, tablas y figuras pueden ser puestas en el apéndice al final de la tesis. Aquí como tips les van dando. Los títulos de las tablas deben ser puestos sobre las mismas. En caso de las figuras deben ser puestos debajo. Entonces, fíjense aquí, los títulos pueden sobre las mismas. Siempre esa es la regla. Sobre la tabla, el título de la tabla. Y en las figuras nos dicen que abajo. Aquí lo tienen. En las figuras dice... Las figuras deben ser puestos debajo. Entonces, normalmente aquí pues no lo tendríamos bien. El título de la figura debería ir aquí. ¿Cierto? Esa es la regla. Conclusiones. En negrilla minúscula y centrado el título de conclusiones. Y todos los trabajos académicos deben contener una o más conclusiones, ¿cierto? Por lo menos mínimo 3. Entonces miremos qué nos dice la presentación. Porque aquí ya nos igualamos a donde íbamos. Y aquí sí respetamos que los títulos de las figuras deben ir abajo. Citación. Entonces, uno siempre hace una bibliografía, que ahorita miramos con norma ZAPA cómo se debe citar cada tipo de ítem bibliográfico, un libro, un video sacado de YouTube.
un libro de biblioteca, un libro de físico, un libro que está en internet, ¿cierto? Entonces, hay formas de, de escribir ese ítem en la bibliografía y hay que respetarlas. Y ya la citación es como dentro de mi texto hago referencia a las ideas que saqué de los distintos libros. Y obviamente es lo que me permite cumplir, no caer en la falta del plagio. Citación. Con el empleo de la cita en los textos se le da el reconocimiento a quienes contribuyen al enriquecimiento del escrito. Para esto, desde las normas ZAPA se establecen de manera clara algunas pautas para tener en cuenta al momento de citar que evitarán al autor del escrito incurrir en faltas como el plagio y el autoplagio. Listo. Citas directas o textuales. Las presentaciones de las citas directas pueden ser cortas o formadas hasta 40 palabras y en bloques siendo estas mayores a las 40 palabras de la cita, a las 40 palabras en la cita. Entonces, esta es una cita directa. Esta es. Para preparar el recorrido es indispensable profundizar en el entendimiento de la delimitación de las ciencias humanas y su composición. Y esta es la cita, por eso entre comillas, y luego es una cita parentética. Entonces, se abre paréntesis, el apellido del autor, coma, el año en que se publicó el libro, punto P, es la página, punto 7, la página 7, cierra paréntesis. Esa es una forma correcta de hacer una cita textual. Cita de menos de 40 palabras, parentética, esta cita, los datos como el autor y la fecha aparecen dentro de un paréntesis separado por una coma. Cita en bloque mayor de 40 palabras. Este tipo de cita tiene un formato de presentación en el que se inserta una sangría de 195 centímetros y se maneja el doble espacio. Si hay párrafos dentro de la cita se agrega otra sangría de 1,25 centímetros, no se agregan espacios adicionales ni antes ni después de la cita. Esta es una cita mayor de 40 palabras, ¿cierto? Empezamos la primera párrafo, el segundo párrafo, aquí, bueno. Perdón, aquí simplemente estaba escribiendo el texto y esta es la cita. El afán de contribuir al crecimiento económico de los países que se consideran y está en la cita. Y luego al final pues se termina donde se sacó la idea. Cita indirecta o parafraseo. Entonces, si yo no voy a escribir el texto directamente copiado del libro o del escrito donde estoy sacando, entonces lo que hago es parafrasear, es decir, yo mismo con mis palabras describo la idea que leí del texto que consulté. Eso se le llama una cita indirecta o parafraseada. El parafraseo expresa en sus propias palabras la idea de quien se cita. Esto permite el sintetizar y resumir la información de la fuente enfocándose en los datos relevantes de la misma. Entonces, parafraseo corto, menor de 40 palabras. Y parentética, en esta cita los datos como el autor y la fecha aparecen dentro de un paréntesis separado por una coma. Entonces, fíjense que aquí yo no, en esta cita yo no uso comillas porque no es una cita textual, simplemente con mis palabras escribo la filosofía tal, 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 y al final de dónde salió esa idea, porque no es el texto tal como aparece en el libro, sino es la idea. Abre paréntesis, el apellido del autor del escrito, coma, y el año, no la página porque no estoy sacándolo textualmente, ¿no? Como en las citas textuales. Entonces, cuando aquí tenemos el número de la cita, ¿cierto? El número de autores, cuando yo tengo un escrito que ha sido elaborado por muchos autores, pues yo incluyo en la cita hasta, si son dos autores, pues los apellidos de los dos autores. Si son más de dos autores, pongo el principal y después et al, que significa y el equipo, ¿cierto? Número de autores a incluir en las citas dentro del texto. Al momento de vincular el autor de la cita dentro del texto, nos encontramos en algunas ocasiones que hay más de un autor, según el caso, el formato de inserción del autor varía según el número de autores. Este puede ser abreviado. Es un autor, fíjense, cita parentética Córdoba 2012, página 7, cita narrativa, Husserl, abre paréntesis, el año,
página 58, cierra. Los autores Pideo y Sonia, 2008, página 17. En la narrativa, pues siguiendo esto, Pideo y Sonia, abre paréntesis, año, coma, página, punto y número de la página. Tres o más autores. Entonces dice Acurio et al., fíjense en el equipo, coma, el año, coma, la página. Y si es narrativa Acurio et al., abre paréntesis, el año y la página. Autor de grupo con abreviatura. Entonces, si ya es una institución la autora, por ejemplo, National Institute of Mental Health, pues se cita así y tiene abreviatura, se pone, coma, el año, cierra paréntesis. Y si es narrativa, simplemente el nombre del instituto, abre paréntesis, la abreviatura, coma, el año. Autor de grupo de abreviatura, University of o si es el autor de grupo sin abreviatura, por ejemplo, una universidad, University of Pittsburgh, 2011, o University of Pittsburgh, abre paréntesis, 2011, si no tiene abreviatura. Y entonces aquí simplemente Universidad of Pittsburgh no existe abreviatura, entonces lo ponemos así. ¿No? Listo. Entonces, antes de mirar cómo se hacen referencias, pues vamos a ver solo unos ejemplos. Miremos qué nos dice acá, citación. Aquí muchos ejemplos de la citación, citas directas o textuales, parentéticas, narrativas, cita en bloque mayor de 40 palabras, cita indirecta o parafraseo. Es un documento de 51 páginas, pues ya la vamos en la 26. Y aquí la tablita que estábamos mirando de cómo se incluyen los autores. Entonces, comunicaciones personales, cita narrativa, ejemplo, cita parentética. Bueno, para narraciones, comunicaciones personales. Si yo voy a citar una carta, digamos, estoy haciendo un ensayo sobre política y quiero citar una carta que escribió un presidente, hay una forma especial de hacer la citación y es esta, ¿cierto? Aquí, tanto narrativa como parentética, y yo lo que estoy citando es una carta que escribió un presidente, por ejemplo. Las referencias. Entonces, esas son las referencias bibliográficas. Entonces, volvamos a nuestra presentación. ¿Cómo hago yo la bibliografía? Cuando le dicen no haga la bibliografía, son las referencias bibliográficas y hay que hacerlas con un formato de acuerdo con las normas APA. Entonces, las referencias son un listado de publicaciones organizado de forma alfabética que brinde, ojo, hay que organizarlas de manera alfabética, ¿cierto? Que brinde información completa sobre las fuentes citadas en el texto y que sirvieron de argumentación en el desarrollo de esto. Entonces, cada cita que uno hace en el texto debe corresponder a una referencia, pues no distinta, pero debe corresponder a una referencia bibliográfica de la bibliografía, ¿cierto? Que ya aparezca en mi bibliografía. No puede suceder que yo cite en el texto un libro y no aparezca en la bibliografía, y tampoco lo contrario, que yo ponga y ponga libros en las referencias bibliográficas y nunca los cite en el texto. Entonces, bueno, no he hecho esa observación tanto en el curso de gestión tecnológica porque básicamente por tarea se ha seguido un solo libro, ¿cierto? Entonces está bien que la referencia tenga un solo libro, que ustedes consultaron más información en Internet, la deben poner, pues lo que no puede suceder es que o pusieron varios libros y nunca citaron ninguno arriba, o pusieron varios libros y solo citaron uno, ¿cierto? Y entonces los otros, ¿qué? ¿Para qué los pusieron ahí? Entonces, uno debe tener mucho cuidado con esas cosas. A ver si hay alguna pregunta acá. Listo. ¿Ahí va todo bien, Luis? Sí, señor, perfecto, profe, gracias. Listo. Entonces sigamos. Listo. Entonces, las referencias permiten identificarlas y localizarlas en caso de querer corroborar o complementar conocimientos sobre algún tema citado. De ahí que toda autor y obra citada en el texto debe obligatoriamente estar referenciada. Entonces, ¿cómo se hacen las citas? Pues por cada libro un ítem así. No se usa sangría. Entonces, primero va el apellido, coma,
la letra la primera letra del primer nombre del autor, punto, abre paréntesis, el año en que se escribió el libro, punto. Luego viene el título del libro, La amenaza de Andrómeda, punto. Editorial Artemisa y Synthesis Corporation, la editorial. Antes podría ir la edición, ¿cierto? Edición cuarta, edición, y luego la editorial. O la editorial y luego la edición. Esto es para libros y documentos físicos, ¿cierto? Y miremos para otro tipo. Estos son libros impresos con autor, primer apellido, listo. Nota de actualización, ya no se incluye la ubicación geográfica de la editorial y en los autores se pueden incluir hasta 20 autores separados, cada uno por coma. Si son 21 más, deben omitirse en el orden en los que sean necesarios hasta el penúltimo. Con sangría francesa también se puede hacer. Entonces, fíjense, esta es la sangría francesa, que es la primera línea sin sangría, y la segunda, pues es la que tiene la sangría de 5 puntos. Libro con editor, en caso de tener editor en vez de autor, se incluye entre paréntesis et. Entonces, apellido, iniciales del editor. Si yo edito mis propios libros, ¿cierto? Entonces, apellido, como iniciales del editor, ed, año de publicación, título en cursiva y editorial. Punto editorial, ejemplo, y no más, ¿cierto? Entonces dice Wilber K. En ese mismo editor, el paradigma holográfico, editorial Kairos, quiere decir que el mismo autor es quien edita. ¿Cómo se cita un libro electrónico? Entonces, ya no se incluye, en los libros electrónicos, pues uno debe incluir o incluía uno la URL. Aquí nos dicen nota de actualización, ya no se incluyen las URLs, se debe poner la URL, pero las palabras recuperado de, que eso lo he visto mucho en los documentos que me envían. Entonces, dicen, bueno, el formato y al final para punto, para decir de dónde lo sacaron, pone recuperado de y la URL. Ya ese recuperado de no se usa. Se establece el nombre del sitio web y la página en cursiva. Tampoco se menciona el tipo de libro electrónico, es PDF, Kindle, etc. Entonces la citación sería así: apellido inicial del nombre, abre paréntesis, año de publicación, cierra paréntesis, punto. Título en cursiva, nombre del sitio web y dirección del nombre del sitio web, punto, y dirección del sitio web, ¿cierto? A ver si tenemos. En línea, apellido del autor, iniciales, título del artículo, nombre de la revista, enlace de la es una revista en línea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí dice, ejemplo, Coronel, D, punto 2019, y bueno, aquí el 10 de octubre, se acostumbra mucho cuando se publicó, aunque muchas veces ese dato no está, pues a veces ni el año, ¿cierto? Entonces solo con el año, como pusieron acá. Carta de despedida, punto, por una revista, semana, punto, y el URL de la semana. Artículo en línea. Entonces, por ejemplo, este artículo, Ariana Rodríguez, M. Punto, abre paréntesis, el año 2020, el nombre del artículo, institución universitaria, bueno, pero 2007, valor agregado, bueno, esto es todo porque puede incluir varios volúmenes, etcétera, las páginas de donde que ocupa el artículo y la URL de la revista. Entonces sería apellido del autor, iniciales de nombres, año de publicación, título del artículo en cursiva, nombre de la revista, coma, volumen y el número del volumen, la página de inicio, la página final donde está el artículo y la URL del artículo. Entonces, así es la forma correcta de citar un artículo. ¿Cómo cito un video de YouTube? Que eso se usa mucho las tablas de contenido, en las unidades de conocimiento, ¿cierto? Muchas veces uno encuentra errores también ahí. Entonces, en un video de YouTube se cita así: persona o grupo que subió el video, punto, año de publicación del video, día del mes, muchas veces no aparece en YouTube. Por ejemplo, eso, título del video en cursiva, abre paréntesis, video, para que uno sepa que es un video,
Y aquí punto, el sitio donde se sacó YouTube, sí, punto final, y enlace del video. Entonces, ejemplo, persona que subió el video, pues obviamente es como que se dice el canal en YouTube. Equipo de Biblioteca Universidad Nacional Abierta y a Distancia, punto, paréntesis, año en que se subió el video, 2020, 22 de abril, cierra paréntesis. Mensaje en conmemoración del Día del Idioma desde la biblioteca y los diferentes centros de la UNAD. Abre paréntesis, video, cierra paréntesis, punto YouTube, para que no sepa que se bajó de ahí, podía ser Vimeo, ¿cierto? Y el link. ¿Cómo se cita de Wikipedia? No, actualización. En la posición del autor se escribe en la entrada de búsqueda y luego en la fecha se escribe en Wikipedia. Entrada de búsqueda, fecha de consulta en Wikipedia, enlace web, por ejemplo. Teatro Colón, el día de publicación y punto en Wikipedia, de dónde lo sacó. Y entonces ahí sí la URL del texto que se sacó del artículo de Wikipedia, no es una enciclopedia en línea finalmente. Luego que ya tiene uno todas las citas, en el documento tienen muchos más casos, ¿cierto? Estos los cito porque son los que más se usan para una tesis, ¿cierto? El libro impreso, el libro electrónico, el artículo en línea, los videos y Wikipedia, aunque Wikipedia le dicen a uno, nunca use, un artículo en línea, ¿cierto? Nunca use Wikipedia, le dicen a uno. ¿Por qué? Porque Wikipedia es una enciclopedia pública y puede publicar la persona que quiera, ¿no? Aunque a veces no molestan y le admiten a uno que use dentro de sus referencias bibliográficas Wikipedia. Pero en una tesis seria le dicen, no, no se Wikipedia porque ese contenido nadie lo controla. Entonces cualquier persona puede poner lo que quiera ahí. Ya cuando tengo todas mis ítems de la bibliografía, los ordeno en orden alfabético. Entonces me queda así. Así de quedar una bibliografía, fíjese, con sangría francesa. En este caso, acuérdense que puede ser sin sangría. Listo. Debe utilizar sangría francesa, nos dicen acá. Se deben organizar alfabéticamente, las referencias no se etiquetan con letras ni viñetas, como le pone aquí viñetas, o número 1, número 2, porque por ejemplo en la IEEE uno sí acostumbra, y así se lo ponen los formatos, ¿cierto? Abre paréntesis cuadrados, el número de la referencia bibliográfica, cierra paréntesis, entonces la 1, la 2, la 3, o viñetas, en normas APA no se usa eso. Y aquí nos dicen, bueno, se debe utilizar sangría francesa. Más adelante nos han dicho que podía usarse sin sangría, ¿no? Pero aquí nos dicen, use sangría francesa. Listo. Entonces tendríamos las preguntas. Antes de eso, pues miremos aquí, pues, dónde está todo, de dónde se sacó esa información que le estaba presentando. Como les decía, hay muchos más casos, ¿cierto? Del libro de Kindle, online, libro con DOI. Bueno, DOI, bueno, uno cuando está haciendo ya una tesis, pues muchas veces los artículos tienen DOI, ¿cierto? La etiqueta de no es necesaria, tienen el mismo formato de la URL. Entonces nos dicen, esta es un formato DOI, ¿cierto? Audiolibro, no lo habíamos visto, un audiolibro, diccionarios, tesauros, artículos científicos, o si lo vimos. Artículo impreso, artículo de revista, también lo vimos. En línea, impreso. Informes de agencias gubernamentales, así se cita. No lo vimos, pero está acá. Comunicados de prensa, si lo que utilizaron fue periódicos, muchas veces uno usa periódicos y los debe citar, entonces se citan de esta manera. Conferencias y presentaciones, uno usa, sacó información de alguna presentación de una ponencia, entonces tiene que citarla, ¿no? De alguna tesis, ustedes consultaron en un repositorio de una universidad, tesis, entonces sacaron información, entonces así se cita. Fuentes no publicadas. Software y aplicaciones. ¿Cómo se cita un software? Aplicaciones móviles, medios audiovisuales, películas,
por ejemplo, esta apellido, Minkoff R. y alias, R. 1994, El Rey León de Lion King, y no es un video, sino es una película, ¿cierto? No puede decir que es de YouTube, porque si pone que es de YouTube, quiere decir que alguien la subió pirata. Es decir, que no es una película. ¿Quién la produjo? Walt Disney Animation Studios. Video de YouTube, aquí como esto lo vimos, obras de arte, necesitan las obras de arte, los mapas, las diapositivas, episodio podcast, cómo se cita una canción, una fotografía. Muchas veces uno usa fotografías, ¿cierto? Y muchas fotografías que uno baja de internet y las pone en su trabajo, hay que citarlas, por lo menos, y muchas veces, a pesar de que uno las cita, lo demandan, ¿cierto? Porque usted tiene que pagar derechos de autor. Entonces, así se cita una fotografía, apellido fotógrafo, iniciales del nombre, punto año, cierra paréntesis, punto título de la fotografía, nombre de la colección, de dónde la sacó y ubicación. Imagen sin atribución requerida. Mm, Listo. Medios en línea, pues muchas cosas. Aquí están todos los casos. Uno sacó una ley bajo una ley de una página, cómo la cita, cómo cita una resolución, una sentencia judicial. Todos los casos están acá, cómo hacer esas citaciones. Las referencias, pues esto lo mismo se deben organizar alfabéticamente. Las referencias no se etiquetan con números, letras, números y viñetas. Aquí las tenemos. Y se debe utilizar la sangría francesa, finalmente sí. Y ese es el documento. Listo, no sé si haya más preguntas. Profe, ¿ese documento usted nos lo comparte o dónde lo consultamos? Venga, le digo dónde lo bajé. Entonces, abrimos la página, una página web, bueno, y yo simplemente en Google busco Norma Zapa. Yo se los puedo compartir, pero quieren, les mando un correo general a todo el curso. Norma Zapa UNAT. Y bueno, si lo voy a hacer junto con el contenido de este CIPAS, ¿no? Entonces, Norma Zapa con la URL de grabación. Norma Zapa UNAT, y aquí aparece. Norma Zapa, séptima edición, repositorio UNAT, le doy clic y ahí me aparece el documento. Entonces le doy descargar y listo. Dice descargue, pues no lo descarguemos otra vez. ¿Sí? Listo, sí, señor. Listo. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? Profe, una preguntita, es que qué pena molestarlo, profe. Yo sé que usted mantiene ocupado y eso es que tengo pendiente una nota de la El actividad. caso 2. Sí, señor. Sí, señor. Tengan paciencia, pues ya estoy terminando. Es que son 160 estudiantes. Ya listo, profe. Muchas Por gracias, eso, muchas eso gracias. tiene que quedar listo antes del 5 de febrero que ustedes me entregan el caso 3, ¿no? Que para ese sí hay muy poquito tiempo para corregir. Listo, profe, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, Luis, muy amable. Entonces, yo le voy a mandar ahorita una URL para que usted me evalúe cómo estuvo el CIPAS. Evaluación de CIPAS. Que aquí es con todas las de la ley. Entonces, ahí se lo envío para que por favor por el chat. Son páginas Google, ¿no? ¿Qué le pareció? Y ahí va la URL. Sí, para que por favor evalúe cómo le pareció el CIPAS. Listo, sí, señor. Ya lo voy a evaluar. Ya le envié la asistencia, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy amable.
Bueno, yo no sé si tenga más preguntas, Luis. No, señor, muchas gracias, muy completo el tema, profe. Sí, señor, gracias, profe. ¿Y usted dónde está ubicado? Sí, señor, yo estoy en Cúcuta, San José de Cúcuta, Noble, Leal y Valerosa, por acá a la orden, profe, cualquier cosa. Instructor del SENA, la Regional Norte de Santander, de la Red Cuero, Calzado y Marroquinería, en lo que pueda, estoy a su orden, profe. Placer. Muchas gracias, Luis, con mucho gusto. Y entonces, pues yo creo que damos por terminado el CIPAS. Por favor, diligenciar tanto la asistencia como la evaluación de este CIPAS. Listo. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Buena tarde, un placer. Gracias, tutor. Que esté bien.